Estas son las 5 noticias más importantes de hoy, 27 de febrero. Delcy pide a Trump que cese con bloqueos y sanciones. La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que cese con las sanciones y el bloqueo económico contra Venezuela en un discurso transmitido por televisión desde Caracas. Rodríguez calificó a Trump como socio y amigo y planteó que en el marco de la nueva relación bilateral tras la transición política, Washington debe levantar las restricciones que, según ella, afectan especialmente a la juventud venezolana. Presidente Trump, como amigo, como socio, que estamos abriendo una nueva agenda de cooperación con los Estados Unidos, cese ya a las sanciones y cese al bloqueo contra nuestra patria, porque ese bloqueo también es contra la juventud venezolana. Durante un acto con jóvenes en el Teatro Teresa Carreño, transmitido por el canal estatal, Rodríguez destacó que Venezuela nunca ha sido un país que amenace a Estados Unidos ni a ningún otro país, y sostuvo que el país ha tenido tradicionalmente una política de amistad y cooperación internacional. La petición se produce en un momento en que las relaciones entre Caracas y Washington han pasado por una fase de apertura económica, especialmente en el ámbito energético, tras la captura del expresidente Nicolás Maduro en enero. Estados Unidos pide desocupar embajada de Israel en medio de tensión. El gobierno de Estados Unidos autorizó la salida voluntaria de su personal no esencial y de los familiares de diplomáticos de la embajada en Jerusalén, ante aumento de riesgos de seguridad en el país aliado de Medio Oriente. La medida anunciada por la misión estadounidense insta a quienes deseen marcharse a aprovechar los vuelos comerciales disponibles antes de que pueda haber restricciones de movimiento en zonas clave, como la ciudad vieja de Jerusalén o Cisjordania. El embajador de Estados Unidos, Mike Huckabee, envió un mensaje interno a los trabajadores de la alegación, aconsejándoles que si planean salir del país lo hagan hoy mismo, ante la posibilidad de que la demanda de vuelos aumente rápidamente. La decisión se produce en un contexto de escalada de tensiones con Irán, tras rondas de negociaciones nucleares en Ginebra y la llegada a la región de portaaviones USS Gerald R. Ford, el más grande del mundo, como parte del mayor despliegue militar estadounidense en décadas. Además, la recomendación a su personal diplomático, Estados Unidos ha advertido a sus ciudadanos en Israel que reconsideren viajes al país o evalúen salir mientras aún haya rutas disponibles, en medio del clima de incertidumbre por las posibles acciones militares si no se logra un acuerdo con Irán y el refuerzo de la presencia militar estadounidense en la zona. Rusia dice que no hay fecha límite para acuerdo. El gobierno de Rusia anunció que no tiene fecha límite para terminar la guerra en Ucrania, afirmando que la prolongación del conflicto responde a condiciones estratégicas y a lo que describen como la necesidad de garantizar seguridad nacional rusa. La declaración fue hecha por el viceprimer ministro Dmitry Savlin durante un foro político en Moscú, donde aseguró que Moscú continuará sus operaciones hasta lograr sus objetivos. Savlin señaló que los planes militares y políticos de Rusia en Ucrania no están ligados a plazos arbitrarios y que la prioridad del Kremlin es asegurar resultados duraderos en lo que considera una defensa de sus intereses frente a lo que califica como amenazas percibidas de la OTAN y Occidente. Esta postura marca un mensaje de firmeza tras años de guerra en suelo ucraniano, a pesar de las sanciones internacionales, los llamados de la comunidad global para un arreglo negociado.
La declaración rusa se produce en un contexto de continuos ataques con misiles y drones sobre la infraestructura ucraniana, así como esfuerzos diplomáticos para renovar conversaciones de paz en Ginebra, sin que ahora se hayan visto avances sustanciales. Kiev ha insistido en que solo aceptará un cese de hostilidades que respete su soberanía e integridad territorial, mientras los aliados occidentales continúan suministrando apoyo militar y económico para contrarrestar la ofensiva rusa. Unión Europea aplicará acuerdo con Mercosur. La Unión Europea puso en marcha la aplicación provisional del histórico acuerdo comercial con el bloque sudamericano Mercosur, tras la ratificación del tratado por Argentina y Uruguay, 2 de los 4 miembros del bloque. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, confirmó que pese a que aún falta la aprobación formal del Parlamento Europeo, la Comisión decidió activar el Acuerdo de Libre Comercio para empezar a eliminar barreras arancelarias y unir mercados que abarcan más de 700 millones de consumidores. La medida se tomó a pesar de fuertes divisiones internas dentro de la Unión Europea con países como Francia y Polonia, expresando su rechazo por temor a los impactos en sus sectores agrícolas, y con el Parlamento Europeo llevando el texto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para un examen legal. Sin embargo, la Comisión considera que la aplicación provisional es una herramienta legítima para avanzar mientras se resuelven los aspectos jurídicos pendientes y se busca una entrada en vigor total del pacto. El acuerdo, negociado durante más de 25 años, es visto como una pieza clave para fortalecer el comercio global y diversificar las relaciones económicas de la Unión Europea, especialmente en un contexto de tensiones comerciales con Estados Unidos y China. Sus defensores aseguran que podría estimular el crecimiento y crear nuevos mercados para empresas europeas, mientras que sus detractores siguen alertando sobre posibles efectos negativos en la agricultura europea y exigen salvaguardias adicionales para proteger a los productores locales. Lluvias en Brasil van dejando más de 50 muertos. El estado de Río Grande do Sul, en el sur de Brasil, sigue siendo golpeado por inundaciones severas tras fuertes lluvias que azotaron la región desde hace una semana. Las autoridades locales informaron que la cifra de muertos por este desastre climático ha subido a 53 personas, mientras equipos de emergencia continúan las labores de búsqueda y rescate, y cientos de familias han sido desplazadas por el avance de aguas. Las lluvias, calificadas por meteorólogos como extremas e inusuales, provocaron el desbordamiento de ríos y arroyos, deslizamientos de tierra y el colapso de infraestructura básica como carreteras, puentes y redes eléctricas. Varias localidades quedaron aisladas y las autoridades han tenido que desplegar a los cuerpos de bomberos, la protección civil y fuerzas armadas para asistir en el traslado de personas a zonas seguras y en el restablecimiento de servicios esenciales. El gobernador de Río Grande do Sul declaró el estado de emergencia en múltiples municipios y solicitó ayuda al gobierno federal para enfrentar la crisis. Las organizaciones humanitarias han alertado sobre el riesgo de enfermedades transmitidas por el agua y la necesidad urgente de suministros, albergues y apoyo médico para las comunidades afectadas, mientras las autoridades evalúan los daños materiales y elaboran planes de reconstrucción. Estas fueron las claves del mediodía de hoy, 27 de febrero. Si quieres estar siempre informado, suscríbete, activa las notificaciones y comparte este resumen con quienes también necesitan entender el mundo sin perder tiempo.